Hola, antes de iniciar, déjame explicarte que este video que vas a ver a continuación es parte de una estrategia para aprender en casa, dedicada a los estudiantes de educación media superior de la carrera técnica en preparación de alimentos y bebidas. Por lo cual, verás un video bastante corto, muy conciso, sobre preparaciones específicas que encontramos en el temario de algunas asignaturas, entre las cuales algunas de las que yo imparto. Espero que te guste el video y que el contenido te sirva. La historia del pan empieza más o menos al mismo tiempo que la historia de los humanos en la Tierra. Hace cerca de 30.000 años, lo primero que surgió relacionado al pan fue una mezcla de granos con agua. Granos, ¿qué son los granos? Son algunas semillas que no están cubiertas por ningún tipo de pulpa y que usualmente las asociamos a algunos tipos de pastos, se llaman gramíneas. Producen granos y estos granos van a tener una gran cantidad de, eh, de una masilla blanca que se llama endospermo y que va a tener también, curiosamente, grandes cantidades de almidón. Bueno, se rompían estos granos y se mezclaban con agua, se dejaban durante mucho tiempo mezclando con agua hasta que se suavizaban y se integraban en el líquido. Y con esto se formaba una sustancia a la cual nosotros ahora le llamamos engrudo. Eso se lo comían, pero bajo circunstancias que no sabemos todavía, los podían llegar a cocinar y con esto se podía producir algo parecido a un pan. No podemos darle un nombre porque no sabemos cómo, siquiera cómo se comunicaba la gente en ese tiempo. Durante ese tiempo las personas todavía eran nómadas. Después de esos 30.000 años pasaron muchos años más y hace 12.000 años, más o menos, después de la última glaciación, después de ese periodo que gran parte de la Tierra estaba cubierta de hielo, lo primero que se empezó a desarrollar después de que el hielo se empezó a derretir, que las temperaturas empezaron a bajar, fueron los pastos, una vez más las gramíneas. Entonces, todavía los humanos, siendo recolectores, todavía siendo nómadas, empezaron a recolectar y una vez más produjeron ese engrudo. Sin embargo, según los últimos o los descubrimientos que se hicieron o que se han hecho alrededor de la alimentación, pues ubican a personas que vivían en esta parte del mundo donde actualmente se encuentra Jordania, Irak, cercano a la ciudad de Mesopotamia, y por alguna razón alguien dejó su engrudo por ahí sin comerlo y se dio cuenta que solito le empezaron a salir burbujas y que se dieron cuenta también que si esa mezcla, esa cosa burbujeante, la dejaban eh, durante muchísimo tiempo, se producía un líquido y ese líquido cuando lo probaban sabía bueno, los hacía sentirse raros y además se dieron cuenta también que si lo tomaban era mucho más sano que tomarse el agua que encontraban en los ríos o en los lagos. Pero también se dieron cuenta que si tomaban esa mezcla burbujosa y la ponían en un horno sobre algún cuenco, porque pues era muy líquida, si la ponían en un horno o la cocinaban, vamos, estoy hablando hipotéticamente de hornos, no como los que conocemos en este momento, pero si lo cocinaban salía un producto de un sabor muy agradable que te llenaba más que alguna otra comida y que era fácil de transportar. Entonces salieron por primera vez a la luz hace, les decía, 12.000 años más o menos, la cerveza y el pan. La creación de la cerveza y el pan fue uno de los hechos más importantes en nuestra historia.
La creación del pan y de la cerveza fueron algunos de los elementos que como si yo hubiera vivido en ese tiempo, que ayudaron a la civilización a crear las técnicas necesarias para establecer la agricultura. Es decir, ya tenemos el grano, ahora lo que tenemos que hacer es volverlo a sembrar para tener más grano y poder sacar más pan. Pero no era fácil, necesitaban arar la tierra y es por eso que también ocuparon a los animales y esto llevó a la domesticación de los animales y a su vez a domesticar a otros animales que no eran precisamente animales, sino que eran otros humanos. Es decir, esto llevó al esclavismo. Este conjunto de cosas hizo que la gente dejara de estarse moviendo de un lado a otro, hizo que se volvieran sedentarias. Después de eso, hace más o menos 7000 años, los egipcios, que era una civilización muy cercana a Mesopotamia, ellos ya tenían dominado el arte de convertir los granos a un polvo mucho más fácil de guardar, de mover y de mezclar. Este polvo le llamamos actualmente harina. Y se dieron cuenta de algo también, que si tú tomas de la cerveza la espuma o los restos que se quedan y se lo echas a la harina, el pan, más bien dicho, el engrudo o la mezcla, ya en este momento determinada como una masa, crecía y producía sus burbujas mucho más rápido que dejándola así como hacían antes con el engrudo. Y también se dieron cuenta que si toda la masa que ellos hacían no horneaban toda y guardaban un pedacito, si ese pedacito se lo agregaban a la harina días después, igual empezaba a inflar mucho más rápido. Hasta este punto ellos no sabían por qué, nadie sabía el por qué crecía esta masa, por qué le salían burbujas o por qué la masa se inflaba y el pan salía infladito. Ellos sabían que haciendo o tomando estos dos métodos era mucho más fácil iniciar este proceso de fermentación en la masa. Ahora bien, después de los egipcios, años después de este hablar de los egipcios, todos sabemos que empezó a tener contacto esta civilización con otras civilizaciones del Mediterráneo, que algunas personas esclavas de Egipto escaparon. Entonces, la creación o la técnica de la creación de los panes regresa a Medio Oriente y también llega a los griegos. Los griegos les gusta el pan y después, muchos años después, le llega a los romanos. Más o menos en este tiempo, entre el moverse de Egipto hacia Grecia, este movimiento del pan se descubría en otras partes del mundo. En Asia se hacía con arroz, en América se empezaba a hacer con maíz. Y es que, dependiendo del país, gracias a la naturaleza, los granos fueron pues, cambiando. Es decir, en Asia no se daba tan fácilmente el trigo como se daba en esta zona de África o, o el centeno en la parte de Europa y en América, pues el maíz era la base de la alimentación. Entonces, cada uno tenía su manera de hacer pan. Entonces, una vez que llega a Roma, pues a Roma les encanta, en Roma les encanta, entonces ellos producen muchísimo pan, la técnica se va purificando, es decir, se va mejorando en relación a las técnicas antiguas de Egipto y de Mesopotamia, y llega a ser tan popular. Eh, durante alguna etapa, durante la etapa de paz romana, se dice que a las familias les entregaban cerca de 30 kilos de, de trigo cada mes. Y hay por ahí una frase que yo creo que la han escuchado alguna vez, la de dales pan y circo a los romanos para que nunca estén de revoltosos. Entonces, imagínense tener un pueblo
controlado únicamente a través del hambre. No es algo que no se haya visto, se ha visto en muchos casos. Ahora bien, después de esto, hay un punto crítico. Igual ya más o menos en el año cero, entre el año cero y el año 50 o el año 100 de nuestra era, llega el cristianismo a Roma y se le da una importancia muy, muy grande al pan, ya que yo creo que ustedes lo han escuchado, este, se le refiere al pan como una parte de la divinidad del Salvador, es decir, cuando están en alguna misa, en la parte del rito de la absolución de los pecados, se dice que se tome el vino como si fuera la sangre y que se coma el pan porque este representa al cuerpo de Cristo. Y si todavía no estamos muy seguros de la importancia del pan, pues recuérdate esta frase de la oración o de una de las oraciones más famosas donde dice, danos hoy el pan de cada día. ¿No? Entonces, gracias al crecimiento del cristianismo en todo donde estaba el pueblo romano, pues eh, el pan llega a casi todos los recovecos de Europa. Ahora bien, después de eso, cuando cae el Imperio Romano, ya en la Edad Media, se utiliza al grano, es decir, al grano de trigo o a otros granos también, como un impuesto. Debido a que la gente no tenía dinero, la gente, vamos, los pobladores, no los reyes, no los miembros de la corte, no los nobles, sino el pueblo, vamos, la base de la población, no manejaba dinero o tenía muy poco dinero, lo que sí tenían era grano. Entonces, lo que hacían las autoridades a manera de recoger impuestos, no recogían dinero, sino que recogían este grano. Y eso que hacían las monarquías se fue haciendo mucho más intenso hasta que en los años 1700, ya a finales de los años 1700, hubo un gran problema debido a la alta cantidad de impuestos y a la inflación que esto generaba al mover el grano de un lado a otro y al dejar a la gente sin sustento. Entonces, una gran cantidad de mujeres y de hombres salieron a las calles a reclamar lo que era suyo, a liberar el grano para devolvérselo al pueblo y poder alimentar, porque había una hambruna muy, muy grande y una gran discrepancia entre los ricos, que eran muy, muy ricos, y los pobres, que eran muy, muy pobres. Esta fue una de las razones que dieron paso a la Revolución Francesa, es decir, a la caída de la monarquía en esta parte del mundo. De aquí damos un salto desde los finales de los años 1700 hacia mediados de los 1800, que fue en 1840 cuando hubo una persona muy especial que se llama Louis Pasteur. Louis Pasteur fue el primer científico que pudo ocupar gracias a los microscopios, gracias a una muy buena investigación en esta área, que es el área de la alimentación. Él fue el primero en determinar las causas que llevaban a la masa a generar esas burbujas. Hasta este punto nadie lo sabía y él se dio cuenta que eran gérmenes y estos gérmenes eran bacterias y levaduras. Entonces, gracias a él y a los estudios que se hicieron después, se dieron cuenta que las levaduras eran las causantes de comerse los azúcares contenidos dentro de la mezcla de harina con agua, a la cual también luego se le añadía azúcar, y con esto producían dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un compuesto que va a generarse a partir de la deglución de estos azúcares, es decir, es como si ellos se echaran gases y quedaran atrapados dentro de la masa del pan. Eh, Ahora bien, después de 1840, ya habiendo estas investigaciones, estos análisis, pues resulta que con la revolución industrial, pues hubo una gran cantidad de gente, hubo
una explosión demográfica y al haber más gente se requería de más alimento y uno de los alimentos básicos pues es el pan. Pues gracias a esta revolución industrial y al florecimiento de la química que se dio en estos años también, hacia los años finales de 1900, perdón, finales de 1800, mediados de 1900, pues hubo una gran aportación industrial hacia el pan. Se produjeron los grandes hornos, se produjeron las máquinas cortadoras de pan, que son como las que encontramos en nuestra casa, que ya vienen rebanaditos, y después de la Segunda Guerra Mundial se inventó este pan, que no es pan, es como si fuera pan, que encontramos en nuestras casas para hacer sándwiches. Es una mezcla de productos que emulan a un pan y que son baratos, fáciles de cocer, pero que no te dan la misma aportación nutrimental o de fibra que un pan hecho con tus propias manos. Bueno, pues esto es en breve la historia del pan. Ojalá y les sirva de algo para su trabajo que van a realizar en estos días. Saludos.